Aquella noche de Navidad, la ciudad sonaba como una caja de música vieja. La radio del bar de la estación repetía un villancico desenfocado entre anuncios del clima y el tráfico. Afuera, la lluvia hacía llover las luces en las veredas. Adentro, la emisora parecía la última chimenea encendida de un barrio que olía a humo y soledad. El locutor, con voz trivial, daba el parte nocturno. Temperaturas bajo cero, cuidado en las entradas de túneles. Y para acompañar, una clásica navideña. Al final de la cuña, un susurro de risa, como si alguien hubiese ensayado un ho 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 y no supiese si reír o gruñir. Claire colgó el teléfono con la sensación de que las palabras de su hermana la empujaban hacia la lluvia, antes que la protegieran. «No puedo ayudarte esta noche», le había dicho la voz al otro lado. No fue un rechazo malicioso, sino una frontera fría que se despliega cuando las respuestas no alcanzan. En la mano llevaba una bolsa ligera, una chaqueta que ya no abrigaba del todo y un papel arrugado que alguien le había dejado. Un volante con tinta corrida, la promesa de un refugio por una noche y una condición subrayada con lápiz rojo: mantener la chimenea prendida hasta la mañana. El primer paso fue no pensar en la condición. Pensar daba frío, pensar multiplicaba las razones para quedarse en la calle. Así que Claire decidió ir. La idea del fuego, aunque fuera una regla extraña, le parecía un proyecto tangible. La posibilidad de calor la dotaba de un propósito para esa noche. La ruta la llevó por calles que ya no reconocía del todo, escaparates con muñecos sonrientes que le miraban con la serenidad de quien tiene techo, y un bar donde la radio todavía sonaba, como una garganta que contaba lo mismo para que alguien escuchara. Si esta historia te atrapa y quieres más relatos como este, suscríbete y acompáñanos a desenterrar otras noches que murmuraron más de lo que dijeron. La cabaña estaba al final de una pista que se volvía barro cuando llovía. No parecía una casa, apenas una figura de madera con ventanas empañadas, una pequeña chimenea que prometía sombra y un cartel gastado en la puerta con una llave colgando. La mujer que le abrió fue más vieja que su foto en el volante, con las manos manchadas de leña y una voz que no pedía nada, pero que recogía la urgencia. Una noche, solo una, la chimenea, no la dejes morir hasta que amanezca, repitió. No explicó por qué ni lo pareció necesario. Entregó una manta, una barra de chocolate húmeda de la lluvia y la cerradura que chirrió como un pecho al respirar. Dentro, la casa olía a corteza quemada y a sueños ajenos. Había pilas de leña junto al fogón, una caja con fósforos, tazas secas sobre la mesa y un casillero con llave que, si se abría, mostraba nombres anotados en papelitos, nombres borrosos, algunos tachados, otros con una pequeña cruz. Claire no preguntó por los papeles. Había un cansancio que no necesitaba explicaciones, solo una razón para dejar de contar los minutos. La radio, de algún modo, llegó con ella. Una emisora local que salía de la cocina, anunciando tráfico, un sorteo de regalos, una entrevista con un voluntario y, de fondo, una risa que no pertenecía al locutor. Mientras Claire colocaba la leña y encendía el fuego, con manos que temblaban más por la tensión que por el frío, en otra parte de la ciudad se tejían escenas que a simple vista parecían no tener relación. En una sala comunitaria, un Secret Santa intercambiaba paquetes envueltos con papeles viejos y cintas deshilachadas. Un niño recibió un regalo pequeño, una figura de plástico que ya estaba rota. El papel decía: «Para los que están en la lista», y alguien susurró sin intención de ser oyente: «Siempre hay una lista». En una esquina, una mujer mayor repartía flyers con nombres de refugios y una nota adhesiva que advertía: «Reglas estrictas, no rompas la hoguera». Nadie explicó de dónde venía esa advertencia, no hacía falta. En el barrio, ciertos gestos, dar y recibir sin preguntar, tenían un precio que la gente no discutía públicamente. La ciudad seguía su pauta de gestos y silencios. A las 9, una pizzería del centro registró un pedido inusual, una orden grande, sin nombre, pagada en efectivo por un cliente que pidió que la pizza fuera de la casa. El repartidor, un joven paciente de sonrisa cortés, aceptó el pago extra en efectivo con una ligera confusión y partió hacia una dirección que el GPS marcaba como un camino en ruinas. Nadie esperaba que esa entrega se convirtiera en un rastro que más tarde la pizzería no podría trazar. Al final de la noche, los cajeros contarían la falta de un repartidor en las hojas de salida,
y al revisar la cámara descubrirían un vacío donde debería haber estado la entrega. De vuelta en la cabaña, el fuego hablaba con un tono propio. Chisporroteos, crujidos que parecían palabras rotas, pequeñas llamaradas que lanzaban sombras largas sobre las paredes. Claire se dejó caer en una silla junto a la chimenea, la manta cubriéndole los hombros, y por un tiempo creyó que podría vencer al sueño con las reglas que se había impuesto: permanecer vigilante, mantener la leña, respirar con la certidumbre de que la noche terminaría. La radio, por su parte, hablaba de banalidades y canciones, pero de pronto, entre la playlist, asomó una risa breve, como si alguien hubiese ensayado un jo, 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 y lo hubiese pegado por error a la cuña publicitaria. Claire miró la puerta. Nadie entró, nadie llamó. Sin embargo, el sonido dejó una pequeña cicatriz en el aire, una sospecha que no podía articular en palabras. En la ciudad, el Secret Santa siguió siendo una pequeña ceremonia de humillaciones, regalos baratos con notas que definían quién era bueno y quién estaba en la lista. Un empleado de la oficina dijo en voz baja: «Si recibes algo de la casa, no lo rechaces, pero no lo aceptes a la ligera». Nadie explicó más. La vieja que pasaba flyers sonrió con pena cada vez que alguien los rechazaba. La pobreza, la vergüenza y la noche conformaban una trama en la que la compasión y la supervivencia se entrelazaban sin mapas claros. El sueño alcanzó a Claire como una ola que no necesitaba permiso. Primero la cabeza pesada, luego un párpado que se cerraba y el calor del fuego que parecía una manta más. Se prometió que vigilaba, que no se quedaría dormida, que solo reposaría un momento. Ese momento fue suficiente. En alguna parte de la chimenea, una brasa perdió su voz. Un silencio breve, luego el chisporroteo que lidiaba con menos leña. Claire soñó con su hermana y el rostro lejano de la mujer que le abrió la puerta, y mientras soñaba, la llama hizo lo que hacen las llamas cuando creen que nadie las mira. Se apagó. La primera señal de que algo estaba mal fue sonora. El chisporroteo se detuvo como si alguien hubiese cerrado una puerta de golpe. Un frío punzante cruzó la estancia, no tanto el de la temperatura, como el de un cambio en el aire, una especie de expectativa. Claire se despertó con la sensación de que alguien había movido la habitación. En la oscuridad, la radio siguió tocando una versión lenta de una canción navideña, y a través de los parlantes, por detrás del locutor, resonó una risa que no encajaba. «Jo, jo», y se quebró en un murmullo. Ella encendió otro fósforo, pero el humo había tomado la forma de un cuarto mensaje. Palabras que no se pronunciaban del todo, frases como «no es por calor» y «trae a Santa a casa», que se enredaban en su memoria sin voluntad de claridad. Fuera, la lluvia continuó. Dentro, la chimenea permanecía oscura. Claire buscó leña a tiendas, golpeó la puerta y pensó en salir a buscar ayuda. Cada tic del reloj parecía un reproche. La sensación no era de terror inmediato, sino de que algo estaba observando si la regla se cumplía. «No es por calor», volvió a escucharse, como si la casa entendiera su función más allá del simple abrigo. En la pizzería, la noche empeñó sus cuentas. La caja mostró un repartidor que no firmó la salida. El timbre interno registró tráfico, llamadas y nada concluyente. Una cámara de seguridad perdió unos segundos de grabación en un momento que nadie pudo explicar más tarde. El gerente reclamó por teléfono a la ciudad. ¿Quién recibió esa pizza? Alguien pagó en efectivo. Nadie contestó con certeza. Más tarde, las redes internas de la pizzería registrarían una nota fría. El repartidor no llegó a su casa. No consta salida. Fue una línea escrita con manos cansadas. Un clavo más en la pared de la noche. Las viñetas continuaban. Personas entregando cosas sin pedir nada. Otras recibiendo regalos y mirando la etiqueta que decía de la casa. Una vieja voluntaria contaba, con la mirada perdida, que en ocasiones alguien ofrecía cobijo a cambio de mantener algo en pie. A veces era una ofrenda. A veces una regla. No usó la palabra pacto, pero en su voz había la memoria de lo que ocurre cuando las reglas son antiguas y las explicaciones modernas no caben en ellas. «No es para asustar», le dijo a quien la escuchara,
Es para que algo no cruce. No sabemos exactamente qué, solo sabemos que funciona si se sigue. La ciudad esa noche parecía sostener la respiración. Lugares distintos, gestos similares. La entrega de una pizza que nadie podía explicar. El Secret Santa con su lista. Una radio que metía una risa fuera de lugar en el set. La cabaña con su regla escrita en lápiz. Cuando el narrador de la emisora local reportó, casi al amanecer, que una persona no había sido localizada, todo el rompecabezas empezó a hacer un ruido como si las piezas se rozaran y encajaran. La noticia fue dicha con frialdad administrativa. Un repartidor no fue encontrado, se investiga. Pero bajo la noticia había un hilo que no encajaba con la lógica municipal. Se sumaba a una historia que la gente no contaba en voz alta. Claire, mientras tanto, sentía pasos que no eran pasos, o quizá eran recuerdos de pasos. No vio ninguna figura con gorro rojo ni un saco de regalos. Vio en la penumbra una silueta doblada sobre la chimenea, como quien cuida algo que no es fuego. Sintió una presencia que no pedía atención sino cumplimiento. La casa le recordaba la regla, y la regla pedía obediencia. No hubo amenaza física en ese momento, solo la certeza de que la noche era una cuenta que debía pagarse. Cuando la chimenea se reavivó, quizá por un fósforo que rodó, quizá por la curiosidad de alguien en la vecindad, la atmósfera cambió. El aire, que antes había pesado, se hizo más denso, lleno de cosas no pronunciadas. El narrador omnisciente sabía que aquella noche no se trataba de una sola casa, ni de un solo repartidor. Las piezas eran evidencias de una tradición que se había vuelto ley práctica, ofrendas, reglas y un código no escrito que la comunidad respetaba por miedo o por respeto. Unos daban para no deber, otros recibían sin preguntar, y en medio de todo eso había una figura ambigua, la presencia navideña que no era ni bondadosa ni maligna en términos humanos. Era más bien un guardián de un equilibrio antiguo. Cuando se rompía la regla, cuando la chimenea se apagaba, cuando alguien recibía un regalo de la casa sin atender a la etiqueta, la presencia reclamaba algo que se llevaba consigo en silencio. En la pizzería, el gerente tomó la decisión de revisar nuevamente las cámaras, y esta vez, en un cuadro pequeño y mal iluminado, apareció una imagen que no se esperaba, una sombra junto a un portón, una bolsa de cartón vacía. No era un rostro, era la ausencia de un rostro. Los compañeros de trabajo mencionaron nombres, maldijeron la mala suerte y encendieron cigarrillos en la madrugada. En la cabaña, Claire encontró en el casillero una ficha con letras que le recordaban a una lista. Su nombre estaba allí, escrito con una caligrafía ajena. Pensó en borrar su nombre, arrancar la hoja, salir corriendo. Pero había algo en la forma en que la casa respiraba que hacía de ese papel un ancla. El papel, el fuego, la risa difusa, la trama se cerraba en un círculo que pedía continuidad. El momento en el que los hechos parecieron unirse fue silencioso en su violencia. No hubo una explosión ni una persecución. Hubo simplemente la constatación de patrones. La radio volvió a poner una canción y en un intersticio entre notas, un ho, 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 que se repitió 3 veces como un código. Alguien de la emisora lo escuchó y lo anotó. Era una risa fuera de contexto, un eco que aparentaba venir de otros tiempos. Más tarde, quienes habían pasado por esa noche recordarían que la risa apareció en distintas frecuencias, en la voz de un vecino, en la cuña de un voluntario, en una llamada de teléfono sin remitente. La risa era el hilo que conectaba las escenas, como si alguien hubiese cosido el barrio con una aguja oxidada. El narrador reúne las piezas, pero no con la indecencia de dar una sentencia definitiva. La verdadera historia que cuenta no es un récord judicial, sino una hipótesis tejida con los hilos que la noche dejó, antiguas normas de protección comunitaria que con el paso del tiempo se convirtieron en obligaciones que exigían algo más que atención. La figura de una presencia que recoge el descuido o que recompensa la observancia con la continuidad de la paz, y la evidencia de que pequeños favores, una pizza de la casa, un paquete sin firma, una noche en una cabaña, pueden ser la moneda de cambio en un contrato cuya letra fina se perdió con los años. Hay muchas maneras de narrar lo que ocurrió. Una de ellas sostiene que el espíritu navideño se transformó con el tiempo en guardián. Cuando se respeta la regla, el guardián protege. Cuando se la rompe, recoge lo que le corresponde. Otra teoría dice que no hay espíritu alguno,
solo un colectivo que ha hecho de la superstición un sistema de control para proteger a los suyos en noches especialmente vulnerables. Una tercera propuesta se queda con la sensación de ambigüedad. Quizá algo antiguo encontró sustento en la necesidad humana, y esa simbiosis tomó formas que hoy suenan como leyenda. En cualquier versión, la noche dejó marcas. En la pizzería, una hoja con la ausencia de un repartidor y un registro que nadie supo explicar. En la comunidad, la repetición de la risa en emisoras y en voces ajenas. En la cabaña, el casillero con nombres que a la mañana registraban uno menos o uno cambiado. En Claire, el recuerdo de una obligación cumplida y la súbita certeza de que había participado en algo más grande que su necesidad. No hubo fanfarrias ni salvaciones gloriosas. La ciudad despertó con la misma lluvia, algunos ojos más secos y otros más húmedos, y la radio repitiendo la canción que, como un ritual, volvía a su estribillo. Lo que la historia ofrece es una imagen poderosa y contradictoria, la tradición que protege y la norma que exige, la caridad que acoge y la condición que plantea. ¿Era Santa un juez, un protector o un recolector? El cuento no obliga a una única respuesta, deja en cambio una imagen sonora que puede perseguir a quien la escucha, la risa, jo, 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 mezclándose con el zumbido de la radio, una melodía que se repite en distintos puntos de la ciudad, como si la noche albergara múltiples rostros de la misma presencia. Claire salió de la cabaña al alba con el peso de la noche en los hombros. No hubo encuentro con un ser mitológico, ninguna intervención dramática, solo el margen de una experiencia que la dejó con un nombre arrancado de alguna lista que no habría pedido figurar. Caminó de regreso con la nariz roja, la leña que había consumido crujía en su memoria, y la radio de bolsillo repitiendo otra canción. En la emisora, el locutor cerró su bloque con pragmatismo. Si conocen a alguien desaparecido, avisen a las autoridades. Nada más. No hubo una lección moral ni una sentencia divina, solo la constatación de que la noche había actuado conforme a reglas que muchos reconocían en silencio. Si buscas una conclusión definitiva, la que convierte el misterio en un relato cerrado, esta historia no te la va a entregar. Lo que ofrece, y por eso cumple la promesa del título, es una explicación que encaja con los signos, la chimenea como umbral, la risa como marca, las entregas de la casa como moneda y la lista como registro de quienes se exponen a la regla. Es la verdadera historia en el sentido de una teoría que une hechos dispersos en una trama coherente, no en el sentido de una verdad probada. Y esa coherencia resulta más inquietante que cualquier escena de terror explícito, porque permite imaginar que, cuando cae la noche y la ciudad parece dormida, hay costumbres que siguen rigiendo las calles, aunque nadie las proclame en voz alta. Al final, la radio vuelve a sonar. La voz del locutor se despide con el mismo profesionalismo con que había contado el tiempo, y por un segundo, la emisora se queda muda. Luego, otra canción, y esta vez la risa aparece de nuevo, más cercana, como si alguien hubiera decidido repetir la frase para cerciorarse de que alguien escuchaba. Jo, jo, jo. Si lo oíste, sabrás que la noche dejó una pregunta abierta. Y si no lo oíste, tal vez prefieras pensar que todo fue casualidad. ¿Qué crees que pasó esa noche? Déjalo en los comentarios y comparte tu teoría. Hay historias que se terminan cuando las contamos juntos.